Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos por internet también. Bienvenidos a la Casa del Camino, a esta charla que se titula Justicia de las Aflicciones. ¿De qué se trata? ¿De qué más o menos vamos a tratar? El título nos puede dar una idea de esto, ¿no? De la justicia de las aflicciones. Sabemos que Dios es infinitamente justo y nos dicen que solo se equipara su justicia a su bondad, a su misericordia. Y vamos a ver cómo combinamos estas dos ideas. Pues muchas veces vemos en el mundo que el sufrimiento impera, las injusticias del hombre contra el hombre imperan. Y al decirnos que Dios es justo y que permite todo eso, como que a veces nos llena de conflictos, nos llena de dudas, y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si falta alguna información más de la que nos han enseñado hasta ahora las religiones, para que todo encaje y veamos que sí, realmente Dios es justo y también es misericordioso. Comenzamos con las bienaventuranzas. Nos dice: bienaventurados vosotros los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros los que lloráis ahora, porque reiréis. Mas ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. Las bienaventuranzas sabemos que son una de las partes más importantes del mensaje que nos vino a traer el Maestro Jesús. Y podemos ver en primera instancia que es una indicación de cómo alcanzar la felicidad futura. Nos dicen que si lloramos ahora, si sufrimos, si tenemos algún tipo de padecimiento o necesidad, eso más adelante va a poder ser saciado, vamos a poder ser consolados con la satisfacción de estas necesidades que tenemos. Nos dice también que los ricos tengan cuidado, ¿no? Pero exactamente a qué se refiere. Hay ricos que pasan la prueba, porque nosotros sabemos que la riqueza es una prueba. Hay ricos que pasan la prueba, ¿no? Evitando las tentaciones, dedicando su riqueza a esparcir el bien, produciendo bienes en el bien común, ¿no? Para el bien común. Y hay otros ricos que ceden a las tentaciones que siempre para ellos hay. No se dedican a un trabajo duro, sino se dedican simplemente a satisfacer sus necesidades, sus gustos, todas las tentaciones que les llegan, las satisfacen. Esos son los ricos a los que se refiere que tienen que tener cuidado. Bueno, y continuemos para ver qué más nos puede decir el justicia de las aflicciones. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar en una vida futura. Esto es también así, ¿no? Jesús en las bienaventuranzas nos promete un consuelo, una felicidad a esa tristeza que hemos sentido en la tierra. Pero esto tiene que ser en una vida futura. No sea como nos lo cuentan las religiones cristianas en general, o como lo cuenta el espiritismo, pero tiene que ser en una vida futura. No puede ser, muchas veces es imposible que sea en la misma vida. Una persona que nació por ejemplo, con deficiencias intelectuales y físicas, no puede esperar a transformar su vida. Eso es imposible. Tiene que ser en una vida futura.
Si no, esto no tendría sentido, ¿no? Nos faltaría algo, nos faltaría información para poder entender estas bienaventuranzas. ¿Por qué algunos sufren más que otros? Bueno, nos dicen que los sufrimientos son para para hacer mérito ante Dios. Pero esa idea tampoco cuadra mucho porque ¿por qué habría personas que sufren más, otras que sufren menos? Porque unas tienen que hacer más méritos que otros. Si Dios es justo, debería ser justo para todos, pero también vemos que hay algo que nos falta para entender, ¿no? La fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica las anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. Bueno, las religiones, como lo dice el texto, nos dan la fe que nos puede dar consuelo en una vida futura, en un porvenir de bienestar. Siendo así, siendo verdad eso no quita que veamos extraño que haya tanta injusticia, ¿no? Porque a unos les va bien, a otros les va mal todo, porque unos nacen en la miseria y otros en la opulencia, como que eso no, si bien la fe nos da un consuelo, no explica por qué estas situaciones, estas anomalías en nuestra vida, ¿no? Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Nosotros sabemos que Dios es infinitamente bueno e infinitamente justo y dado que partimos de eso, dado que lo vemos en la naturaleza, en su sabiduría, en su creación, debemos entender que, como dice el texto, que esos sufrimientos tienen una causa. Y dado que Dios es justo, esa causa debe ser justa. No es un capricho, no es algo parcializado, como a veces podemos tener la tentación a poder pensar, ¿no? Dado que vemos que unas personas nacen con buena suerte, con buena estrella, como se dice, y otras les va mal todo, ¿no? Ahí veríamos que, ¿por qué pasó eso? Si es que las religiones nos dicen de que somos creados al nacer. Nuestra vida comienza al nacer. Esa idea, pensando en esa forma, vemos que Dios no sería parcial, ¿no? Pero no es así. Nosotros sabemos que Dios es infinitamente justo, infinitamente bueno, y lo que nos falta es más información, completar la información de cómo es la realidad. Y el espiritismo viene a traernos esa información, a recordarnos esa información. Y vamos viendo de qué se trata. Causas actuales de las aflicciones. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. Si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Dios quiere que el progreso de todas las criaturas y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto. Bueno, desde el punto de vista del origen de las aflicciones, podemos darnos cuenta que las aflicciones podemos dividirlas en dos clases. Un tipo de aflicciones que conocemos el origen en esta vida, sabemos cuál es el origen, y otras que la desconocemos, que están fuera de esta vida. Las aflicciones que conocemos en esta vida, haciendo un examen de conciencia podemos ver, ¿no? Claramente podemos entender que si hemos obrado mal, recibimos las consecuencias de eso. Por ejemplo, a los alumnos, si no han estudiado para un examen, sabiendo que tenían que estudiar, tienen que, lógicamente, no van a sacar una buena nota. Eso entendemos y sabemos cuál es el origen de esta situación. Y así hay varias, ¿no? Cuando una pareja se casa por conveniencia, sabe que fue por conveniencia y no por amor y tienen que aceptar las consecuencias de eso. En su corazón saben que no obraron bien.
Y para una vida, una convivencia segura y permanente, lo único que nos lleva es el amor, ¿no? Y así, personas que tuvieron mucho dinero y los despilfarraron, ¿no? Saben que el origen de su escasez puede haber sido, definitivamente ese mal uso del dinero, ¿no? Esas son las tribulaciones a las que podemos saber cuál es el origen. Y pasa el tiempo, y el hombre ya maduro, ¿no? Ya con la experiencia sabe en qué se equivocó y dice así, ¿no? Si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Ahí se da cuenta que ha obrado y ya desperdició su vida, ya el tiempo pasó, ya las fuerzas se le han acabado y tiene que resignarse. Pero el espiritismo nos dice que no es así, ¿no? Que si bien ha perdido la oportunidad de esta vida, puede recomenzarla en otra vida, en la vida subsiguiente. Puede, si se ha equivocado, si ha hecho daño a otras personas, puede reparar eso en otras vidas. Si ha dejado de hacer algo, de lograr algo, puede continuar su obra en otra vida. Ese es lo que en principio podríamos entender como idea inicial, ¿no? Los padecimientos que resultan de su falta constituyen para él una advertencia que ha obrado mal. Le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, así como la necesidad de mejorar con el fin de evitar en lo sucesivo aquello que se transformó para él en una fuente de pesares. Si no fuera así, no tendría ningún motivo para qué enmendarse. Confiado en la impunidad, retardaría su adelanto y por su consiguiente su felicidad futura. El texto nos dice, ¿no?, que para acceder a esa felicidad futura debemos corregir nuestros errores que nos ponen en situaciones difíciles, ¿no? Si nos equivocamos en el ejemplo del rico que despilfarró su dinero, si nos equivocamos en eso y sufrimos la escasez, la miseria, vamos a poder eso repararlo en otra vida. Vamos a poder usar mejor nuestros recursos y evitar esta situación de escasez, ¿no? Por ejemplo. También el espiritismo nos dice, ¿no?, que si sufrimos las situaciones difíciles, hay dos formas de pasarla. Una es con rebeldía, ¿no? La gente le echa la culpa de sus desgracias a otra persona, al destino, a las circunstancias. Sabiendo que Dios es justo, debemos aceptar que estas situaciones difíciles son generadas por nosotros. Y el echarle la culpa a un tercero, al destino, es prolongar más la solución de este conflicto, de este problema, porque no vemos el origen de esta situación, de esta anomalía, ¿no?, de este sufrimiento. No vemos, sino que decimos que está afuera, es otro, fue culpa del otro, por eso estoy en esta situación, fue culpa del destino, pero no nos dirigimos al origen, que somos nosotros. Ese es en el caso de ser rebelde, y es muy posible que al no haber arreglado en lo íntimo esta situación, volvamos a caer, ¿no? Tengamos el peligro de encontrarnos en una situación parecida y volver a cometer ese error. Eso es lo que nos complica al no aceptar la situación. Otra forma de pasar estas situaciones, estas dificultades, es aceptarlo con resignación. Sabiendo que Dios es infinitamente justo e infinitamente bueno, aceptarlo con resignación es aceptar que nosotros, sabiendo que nosotros, en cierta forma y analizándonos, somos responsables de eso. Y
convenciéndonos que más adelante podemos mejorar. Esas son las dos formas de afrontar estas situaciones difíciles, ¿no? También nos dice que seguimos en el caso del rico que despilfarró su dinero, ya nos proviene ese sufrimiento que hemos tenido de la miseria, nos proviene para futuras situaciones para evitar eso, ¿no? Ya hemos probado la riqueza y la miseria y buscamos un equilibrio, no despilfarrar el dinero, sino darle la utilidad que Dios quiere que tenga, ¿no? Y así vamos mejorando, nos alejamos de las situaciones peligrosas, las situaciones equivocadas en las que muchas veces caemos, ¿no? Por esa necesidad de experimentar lo bueno y lo malo. Típico de un mundo de expiación, ¿no? Si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántos pasos en falsos habría evitado? Si tuviera que volver a empezar, me conduciría de un modo muy distinto. Pero ya no queda tiempo. Así como el obrero perezoso dice, perdí el día, él también dice, he perdido mi vida. Bueno, las personas que, por ejemplo, un recluso que ha cometido muchas equivocaciones, sale de la cárcel ya sin fuerzas para seguir delinquiendo o arrepentido sinceramente, ve su vida atrás y ve todas las equivocaciones, todo el daño que hizo, y con la madurez que tiene se da cuenta que ya no volvería a hacer eso, ¿no? Muchas veces sucede así, en varios casos, ¿no? Estas personas pueden tener el consuelo de que van a poder volver a iniciar la tarea, por así decirlo, ¿no? Van a poder enfrentarse a situaciones en las que pudieron haber elegido el camino del bien y no lo eligieron, y poder elegir el camino correcto, el camino que los aleja de la delincuencia, de la decadencia, de las situaciones complicadas de la vida, y vivir una vida de acuerdo a la moral de Jesús, ¿no? Hacer el bien a los demás, procurar el bien de los demás como de nosotros mismos, no cuidar de sus seres queridos, darle una utilidad a su vida, hacer algo de provecho por su vida. Todas esas cosas, las personas que piensan que no han hecho algo y que han perdido su vida, el espiritismo nos dice que no es así, ¿no? Que van a tener más adelante la oportunidad. Dios nos da muchas oportunidades, tanto sean necesarias, para lograr nuestro mejoramiento, nuestra felicidad. Y la gente no está fatalmente destinada al sufrimiento. Es todo lo contrario, ¿no? Causas anteriores de las aflicciones. Hace un rato comentábamos de que hay dos tipos dependiendo de su origen, hay dos tipos de aflicciones. Unas que conocemos el origen y otras que no conocemos. Dios, sabiendo que es infinitamente justo e infinitamente bueno, no castiga a una persona por un mal que va a hacer en el futuro. Dios no hace eso, nosotros tampoco hacemos, y entendemos que Dios perfecto no lo va a hacer, ni tampoco premia a una persona sabiendo que va a hacer en un futuro un bien. Dado que las causas de nuestro sufrimiento son justas, esas causas deben ser anteriores a nuestras vidas. Y nos explica y vemos que lógicamente debe haberse producido en una vida anterior. Y debemos haber tenido una vida anterior a esta, ¿no? Y esta teoría es la pluralidad de las vidas. Es una información que la vuelve a traer el espiritismo, así como otras doctrinas. El espiritismo la explica muy bien y vemos que esta es la información que nos faltaba para entender las causas
de los sufrimientos que no podemos controlar, aquellos que consideramos como fatalidades. Veamos qué nos dice, ¿no? Pero si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Sí, pues es cierto, ¿no? Existen niños, por ejemplo, que nacen con deficiencias mentales y físicas, y vemos ahí, ¿no? Que le ha caído la fatalidad. Y no entenderíamos, si no tuviéramos la idea, el concepto de la reencarnación, de por qué esta situación es así, ¿no? Porque si aceptáramos la idea de que, como dice las religiones, de que el espíritu se crea al momento de nacer, no entenderíamos por qué Dios creó un espíritu así, ¿no? Con tantas desventajas para enfrentar la vida. Pensaríamos que Dios no es justo realmente y es imparcial, pero al tener la idea de la reencarnación, sabemos que este niño debe haber cometido muchas faltas graves para poder así nacer y reparar sus faltas, ¿no? Por su propio bien. Y estas fatalidades, en teoría, no son fatalidades, no son consecuencias de actos de otras vidas pasadas. ¿De qué tipo de aflicciones estamos hablando? De aquellas que no escapan a nuestro control, a nuestra mayor previsión, como son los desastres naturales, las pandemias, las guerras. Todas estas situaciones escapan a nuestro control, ¿no? Y no tenemos, estamos fatalmente, por así decirlo, obligados a pasar por eso. ¿Pero por qué sucede esto? Como lo venimos diciendo, es la consecuencia de actos negativos contra otras personas que hemos tenido. Contra otras personas, contra la naturaleza, contra determinada actividad, ¿no? Hay problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, y que serían la negación de la bondad y de la justicia y de la providencia en Dios, en la hipótesis de que el alma sea creada al mismo tiempo como el cuerpo, y que su suerte esté irremediablemente fijada después de una permanencia en algunos instantes en la tierra. Bueno, como comentábamos, es así, ¿no? Dios es infinitamente justo, infinitamente bueno, y lo podemos apreciar en su obra, que es la naturaleza, que es una obra maravillosa y sumamente compleja, y toda la ciencia del hombre solo puede raspar la cubierta, ¿no? Y no podemos ni siquiera hacer algo semejante. Sabiendo que Dios es infinitamente bueno y justo, no podemos, no encaja la idea de que cada persona, cada espíritu es creado al momento del nacimiento. Eso como que no encaja con la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque algunos nacen bien, con buenas cualidades, con inclinaciones al bien, y otros nacen con inclinaciones al mal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios los creó a unos buenos y a unos malos, a unos con más suerte, a otros con menos suerte, a unos muy sanos y a otros muy enfermos, con deficiencias? Parecería, como dice el texto, la negación de Dios. Y más aún, ¿no? Pensar que por una sola vida decida todo nuestro futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser hasta la eternidad? Si nos hemos equivocado en una sola vida, ya no tenemos otra oportunidad de rehacer, de reparar el mal, de corregirlo en lo que nos hemos equivocado, sino ya estamos indefectiblemente, nos vamos o a la felicidad eterna o al sufrimiento eterno. Esas ideas no encajan
desde el punto de vista espiritual con la idea de un Dios bueno y justo e infinitamente sabio. Vemos que nos falta una idea, ¿no?, que se ha omitido. Y acá está la respuesta, ¿no? Ya hemos dado algunos detalles, pero mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la Tierra como un mundo expiatorio, tiene explicación las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos. En este mundo, esas anomalías solo existen en apariencia porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. Estas anomalías nos parecen extrañas, estas injusticias que vemos, porque consideramos solo esta vida, ¿no? Pero al tener estas dos ideas principales de la pluralidad de la vida, la reencarnación, y considerando que la Tierra todavía es un mundo imperfecto, vemos que ya tiene más sentido lo que pasa en la humanidad. Nuestros sufrimientos ya son fácilmente explicados. Ahí vemos que nosotros, en nuestro desarrollo natural, podemos creer muchas cosas, podemos equivocarnos, podemos acertar, y cada uno de esos hechos tiene una consecuencia que lo llevamos nosotros mismos, ¿no? Y Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que una vida es muy corta para llegar a la perfección, nos da muchas existencias para salir desde el salvajismo hasta la angelitud. No es un proceso fácil, es un proceso muy largo, y nosotros podemos saber que es muy largo viendo, por ejemplo, cuando queremos adquirir una cualidad, ¿no? Por ejemplo, la disciplina. Sabemos que adquirir una nueva cualidad como la disciplina nos demora mucho tiempo y solo es una, ¿no? La puntualidad también es muchas veces el mejorar, ahí vemos que nos toma mucho tiempo, y eso es cuando lo hacemos por propia voluntad. Pero antes no era así, ¿no? Antes no era así, antes nos tenían que obligar a que reflexionemos para poder darnos cuenta en qué tenemos que cambiar. Por eso la necesidad de muchas vidas se basa en eso, ¿no? Que no mejoramos fácilmente. Nos equivocamos, retrocedemos, avanzamos, y Dios sabe eso y nos da muchas vidas. Pero lo bueno de esto y el consuelo de esto es que mejorando nosotros, así como hay mundos expiatorios, leyendo entre líneas implica que hay mundos felices, ¿no? Y si nos mejoramos constantemente hasta llegar al punto en que podemos acceder a ellos, vamos a acceder a ellos. Podemos quedarnos ayudando a nuestros familiares, es una opción, hay varias opciones, pero tenemos ese consuelo, ¿no? Que no siempre vamos a vivir en un mundo donde todo nos parece aflicción. Incluso la Tierra, así como los mundos, las personas mejoran por la ley de progreso, los mundos también evolucionan. Y la Tierra está en un cambio de esta fase, ¿no? De un mundo de expiación donde el mal prima, vamos a pasar a un mundo de regeneración donde hay un equilibrio en estas dos fuerzas. Y ya no vamos a ver tantas injusticias como las vemos ahora, ¿no? Tantos desastres naturales, tantas guerras, ya porque la gente ya no va a necesitar tanto de eso, ¿no? Las tribulaciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos e ignorantes.
Bueno, esta afirmación es cierta, ¿no? Muchas veces nosotros mismos, a veces no queremos hacer fácilmente una tarea, ¿no? Por ejemplo, los alumnos, ¿no? Los alumnos de las universidades, de los colegios, a veces no quieren, si no son lo suficientemente varosos, no quieren ir a clase, ¿no? No quieren ir a clases y rehuyen, se van de vaca, por ejemplo, o si van no atienden. ¿Y qué sucede eso? A estos alumnos se les impone la sanción de las malas notas, de reprobar el curso, de reprobar el año, y se nos impone a volver a cursar el año. Sí, eso pasa entre nosotros, ¿no? Pero hay espíritus que se les llama empedernidos, que son realmente inclinados a hacer el mal, a cometer asesinatos, robos, crímenes de los más complicados. Esto se les impone ciertas situaciones, como el nacer con deficiencias. Es una imposición para que puedan reflexionar y mejorar y tener cierta inclinación, incluso por resguardo propio hacia el bien. Ya no quieren sufrir ni pasar por tantas situaciones complicadas que ellos mismos generaron y se inclinan mejor por el camino correcto. A esto se les dice, ¿no? Y a los espíritus ignorantes también, ¿no? Los espíritus que recién están comenzando su jornada, se les impone el mundo primitivo, ¿no? Porque su naturaleza es así, ¿no? Su naturaleza es así y se les impone ese mundo para que puedan aprender de estas situaciones. Esas situaciones no se les darían, a estos espíritus que vibran con este mundo primitivo, es imposible que vayan a un mundo feliz, porque causarían destrozos, complicarían a todo el mundo, ¿no? A cada persona, a cada espíritu, según su grado de desarrollo, se le pone o en un mundo primitivo, o en un mundo de expiación y prueba con el que estamos nosotros, o mundos de regeneración y mundos felices, ¿no? Es así. Los espíritus arrepentidos eligen libremente las tribulaciones. Esto para reparar el mal que han hecho y se proponen obrar mejor. ¿No? Como decimos, ¿no? Hay espíritus que rehuyen, que no quieren cambiar y se les impone situaciones difíciles. Pero hay otros que ya han reflexionado. Y han visto que cuál es la consecuencia de haber elegido el camino del mal, el camino equivocado, y ya quieren reparar, ¿no? Quieren reparar y comenzar la tarea de nuevo, y ellos mismos se imponen sacrificios. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Si una persona causó la infelicidad a una familia, esta persona en su arrepentimiento va a querer resarcir y remediar ese sufrimiento que hizo esa familia de una u otra forma, ¿no? Y para eso nace. Ahí vemos a los padrinos que se preocupan mucho por una familia, ahí vemos a los padres, a los tíos que quieren mucho a sus sobrinos, que tratan de mejorar. ¿Y por qué lo hacen? Por amor propio, porque quieren reparar algún daño. Es difícil saberlo, pero está entre esos, ¿no? Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea y solicita empezarla de nuevo. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Que también hay personas que han tratado de lograr cosas, pero se han quedado a mitad del camino. Dios les permite esa otra vida para concluir su tarea, sea en el ámbito académico, científico, en el arte, en la espiritualidad. Si han visto que necesitan continuar su obra, Dios les permite eso. Y así vemos, ¿no?
que vida tras vida un músico se va formando y nacen los genios de la música. Los pintores así, ¿no? Los científicos que encabezan el desarrollo de la humanidad también, ¿no? No es que han comenzado hoy día y se han vuelto excelentes en esa área, sino ya han venido trabajando. Y en esta vida ven concluir el fruto de sus acciones, ¿no? Acá les traje una historia que vamos a escuchar de 4 o 5 minutos que nos hace ver cómo es esta justicia de Dios, ¿no? Cómo es que Dios juzga a través de sus enviados, de sus trabajadores, ¿no? Y es la historia de 4 jóvenes que murieron en un accidente trágico, y en apariencia eran iguales, ¿no? Para la sociedad todos eran honestos, todos eran respetables, pero en la vida espiritual ya la cosa cambiaba. Ahí en la vida espiritual veían lo que estaba oculto, sus emociones internas, y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Justicia de lo alto. 4 operarios solteros, casi todos de la misma edad, comparecieron al Tribunal de Justicia de lo Alto, después de haber perdido el cuerpo físico, en un trágico accidente. En la Tierra, fueron analizados por idéntico patrón. Excelentes personas aniquiladas por la muerte, con los mismos homenajes sociales y domésticos. Sin embargo, en la vida espiritual, se mostraban diferentes entre sí, reclamando variados estudios y distintas apreciaciones, ostentando, cada cual, un halo de irradiaciones específicas. Fueron conducidos al juez, que les examinó atentamente el proceso durante algunos días. El magistrado invitó uno a uno, a que le escuchasen las determinaciones, en nombre del derecho universal, ante numerosa asamblea de interesados en las sentencias. Al primero de ellos, que estaba rodeada de puntos oscuros, como si estuviese envuelto en una atmósfera parduzca, el compasivo juzgador le dijo, bondadoso: de tus notas, se traslucen los pesados compromisos que asumiste, utilizando tus recursos de trabajo para fines inconfesables. Hay viudas y huérfanos, llorando en el mundo, guardando amargos recuerdos de tu influencia. Y como el interpelado inquiere en cuanto al futuro que lo aguardaba, el árbitro amigo observó, sin afectarse: vuelve a los lugares de donde viniste y comienza de nuevo la lucha por la redención, reajustando el equilibrio de aquellos que perjudicaste. Naturalmente, estás obligado a restituirles la paz y la seguridad. Se aproximó el segundo, que andaba bajo irradiaciones cenicientas, y oyó las siguientes consideraciones. Revelan las anotaciones que lesionaste la fábrica en la que trabajabas. Detentaste salarios y ventajas que no se corresponden con el esfuerzo que dispensabas. Y percibiéndole las interrogaciones mentales, añadió: retorna a tu antiguo núcleo de servicio y auxilia a los compañeros y a las máquinas que explotaste, en mal sentido. Es indispensable que rescates el débito de algunos millares de horas, junto a ellos, en actividad asistencial. Al tercero, que se aproximó desentonando de los precedentes por el aspecto que presentaba, le dijo el juez, generoso: las informaciones de tu romería en el planeta terrestre explican que demostraste loable corrección en el proceder. No te valiste de tus posibilidades de servicio para perjudicar a los semejantes. No traicionaste tus obligaciones y solamente recibiste del mundo aquello que realmente te era debido. Tu conciencia está libre con la ley. Puedes escoger tu nuevo tipo de experiencia, pero aún en la tierra, donde precisas continuar en el curso de tu sublimación. Enseguida, surgió el último. Venía nimbado de bello esplendor. Rayos de zafirina claridad lo envolvían todo, pareciendo emitir felicidad y luz en todas direcciones. El juez se inclinó ante él, e informó: mi amigo, la cosecha de tu siembra te confiere la elevación. Servicios más nobles te esperan más alto. El trabajador humilde, como si estuviera deseoso de ocultar la luz que lo coronaba, se alejó con lágrimas de júbilo y gratitud, en los brazos de viejos amigos que lo rodeaban,
contentos, y, debido a la explosión de preguntas de algunos colegas despechados, que aseveraban conocer en él a un simple hombre de trabajo, el juez esclareció, persuasivo y bondadoso: el hermano promovido es un héroe anónimo de la renuncia. Nunca impuso ningún perjuicio a nadie, siempre respetó el taller que se honraba con su colaboración, y no se limitó a ser correcto con los deberes, a través de los cuales conquistaba lo que era necesario para la vida. Se sacrificaba por el bien de todos. Supo ser delicado en las situaciones más difíciles. Soportaba el hígado enfermo de los colegas, con bondad y entendimiento. Inspiraba confianza, distribuía estímulo y entusiasmo. Sonreía y auxiliaba siempre. Centenas de corazones lo siguieron, más allá de la muerte, ofreciéndole oraciones, alegrías y bendiciones. La ley divina jamás se equivoca. Y como el juicio fuera satisfactoriamente liquidado, el Tribunal de Justicia de lo Alto cerró la sesión. Es una historia que cuenta sobre 4 personas que aparentemente eran todas muy respetables. Pero en la espiritualidad vemos cómo funciona la justicia, ¿no? La justicia de Dios, que ve las cosas ocultas, las intenciones, y vemos, ¿no?, que en realidad se comportaban en muy diferentes formas. Y lo que podemos concluir es que la justicia de Dios es infalible, ¿no? No podemos escaparnos de ella. El primer señor pudo haber escapado de la justicia, pues se entiende de que asesinó a sus competidores o por ascensos, algo con su trabajo, a personas, y dejó a familias sin el sustento, ¿no? Y así, ¿no? Vemos cosas ocultas que a la espiritualidad no se le escapa. Bueno, ¿qué podemos concluir de la charla? Es que si bien a veces no entendemos las anomalías del mundo en cuanto a las situaciones que nos parecen injustas, los sufrimientos que hay, debemos tener la certeza de que, sabiendo que Dios es justo e infinitamente bueno, existen esas causas de esas fatalidades en unas vidas pasadas. Debemos también entender que la reencarnación, la pluralidad de las vidas, es necesario aceptarlo para poder entender la bondad de Dios, que sí, que nos da infinitas oportunidades para poder mejorar, ¿no?, y reparar y continuar nuestra tarea. Dado que también debemos entender, ¿no?, dado que vivimos en un mundo de expiación y prueba, en donde la injusticia predomina, el mal predomina, y hay mucha gente que sufre, no podemos tener la actitud de ser verdugos de ellos, ¿no? Eso es impensable, ¿no? Lo que Jesús nos invita es a ser consoladores, a ayudarnos, a consolarnos en los momentos difíciles de las personas, que todos pasamos por eso, ¿no? Los sufrimientos de nuestra vida debemos, si podemos, compartirlos con otros o ayudar a otros a que se sientan mejor. No debemos pensar de que es justo que sufran, entonces yo ayudo a que se cumpla esa justicia, no haciéndolo sufrir. Eso no es lo que tenemos que hacer, no sería un entendimiento incorrecto, ¿no? Lo que se nos pide es ser consoladores, y como nuestra doctrina también lo es así, ¿no? El espiritismo es una doctrina consoladora. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, algún comentario.